bueno, pues hemos tocado un poquito el tema del salmón, que yo creo que preocupa más, pero es que ahora vamos a hablar de las angulas o de las anguilas. Ujú. Pues seguro que todos en algunas navidades hemos comido el típico, ¿no? Sí, sí. Como el gulas se llama, ¿no? El, Sí, el- sí, la el- el Pulas es sucedáneo, ¿no? Sí, Eso sí, es. sí. Pero claro, lo que mucha gente a lo mejor no sabe, que yo entiendo que sí, es que se comen los alevines de las anguilas. Sí, sí, sí. Entonces, este es otro animal que está también desapareciendo, Sí. que le quedan los días contados como sigamos así. Mm. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de las anguilas. También tenemos una población aquí en la península y creo que como el salmón también, no tengo ni idea de anguila, ¿eh? ¿La anguila también va al mar o hace esos viajes como el Sí, salmón? sí, hace el viaje inverso. Lo de la anguila es todavía más fascinante porque en el primer cuarto del siglo XXI todavía hay un montón de cosas que no sabemos de esa especie. Es una especie común y habitual, pero es una especie extremadamente misteriosa. Lo cual para mí la hace fascinante y para mucha gente que estudia anguilas de verdad. Yo los he tocado más lateralmente, no he hecho investigación sobre anguilas, pero sí que es un pez fascinante. Para empezar, lo que decía es que tenemos una población en la península ibérica, la población de anguilas, lo que te decía, la población de salmón es la de cada río. Claro, El Bidasoa tiene una población, y el Seia otro, el Narcea otro, y el Eo otro. Toda la población de anguilas de Europa, todo es la misma población, por la eso forma, es. porque te decía que hace el viaje inverso. Entonces, es una locura. Tú ves una anguila en un río, aquí se pescaban, no tienen gran valor culinario, las anguilas, los adultos. Por ejemplo, en Japón sí, Japón paga muchísima pasta por los adultos, las larvas no nos interesan más que para producir adultos, ¿no? Pero, Fíjate. y eso también podría ser un problema en la práctica, con conflictivismo de llevarse anguilas de aquí para engordarlas allí y tal. Pero bueno, la cuestión es que tú las anguilas que ves en los ríos, pez muy alargado, tal, que bueno, se pescaban, eran bastante comunes, eh, hace no tanto, en un determinado momento empiezan a bajar al mar. O sea, cuando alcanzan un cierto tamaño, empiezan a bajar al mar. Pero nadie ha visto una anguila madura en condiciones naturales, porque maduran en el río, empiezan a irse hacia abajo, hacia el mar, o sea, maduran en el río, no, crecen en el río, y maduran una vez en el mar. Entonces, ¿dónde diablos van las anguilas? Durante mucho tiempo no se sabía, pero cruzan el Atlántico. Cruzan el Atlántico hasta llegar al mar de los Sargazos. O Vaya, sea, hombre. para mí súper interesante de las anguilas es que nadie ve en condiciones naturales un pez maduro. Así como los salmones o las truchas en algún momento están maduros y tú aprietas y las hembras sueltan huevos y tal. Eso no se ve en las anguilas. Porque las anguilas se van al mar y desaparecen en el mar. Claro. Sabemos ahora que se van al mar de los Sargazos. O sea, cruzan el Atlántico entero. Se van a la costa americana, al mar de los Sargazos. Y ahí se Uf, reúnen todas las anguilas de Europa y del norte de África, del Mediterráneo. Se reúnen todas ahí, se reproducen ahí. Producen unos huevitos muy pequeños, unas larvitas muy pequeñas. Ahora, tú eres una larvita de anguila que estás en el mar de los Sargazos y tienes que volver a Europa. Tienes que volver a cruzar el Atlántico otra vez. Pero ¿cómo sabes a dónde vas? O sea, una larva, porque los salmones, si te acuerdas, te contaba antes, son capaces de oler su propio río, ¿vale? Se sí, van al sí, sí. sur y detectan su propio río. Las angulas acaban de nacer, las anguilas, las anguilitas, las larvitas, acaban de nacer en el mar de los Sargazos. Bueno, pues se cruzan el Atlántico de vuelta, con corrientes, nadando, unas cositas minúsculas en el plancton. Cuando llegan a las costas de Europa, ya son angulas. O sea, ya es una anguilita miniatura blanca, transparentes, mejor dicho. Son No sé si cuando las transparentes, sí, cocinas, sí, o sí. sea, son transparentes, porque ahí es justo cuando están entrando los ríos. Ya. Pero han cruzado el Atlántico. Les ha llevado años cruzar el Atlántico, desde luego muchísimos meses. Todo eso no se sabía, no sabíamos nada de eso hasta hace relativamente poco, ¿no? Ahora, bueno, tenemos tecnología para eso. Los japoneses que valoran muchísimo, hay una especie diferente, ¿no? En el Pacífico, valoran muchísimo las anguilas, han intentado cerrar el ciclo para hacer acuicultura, como en otras especies, y no son capaces de conseguir que una anguila madure para extraer los huevos y criarla en cautividad hasta volver a tener otra anguila. Si No no se son sabe muy capaces los bien, japoneses, no se puede. ni con hormonas, llevan años y con mucho dinero detrás, porque hay mucho dinero ahí. Nadie lo ha logrado. Entonces, Ya. entran en los ríos, o sea, llegan a los ríos y una angula que entra en un río, su madre puede ser de, no sé, de Francia y su padre de Noruega o de Marruecos o de Italia o de quién sabe. O sea, no son son todos la misma población. Vale, vale, vale. Entonces tú, eh,
te decía que la pesca del salmón es perversa por lo que tiene de que lo que está haciendo es matar los que están a punto de reproducirse, ¿no? Ya. Pero la pesca de la angula lo es también un poco en el extremo opuesto. Lo que estás haciendo es cargarte el reclutamiento. O sea, lo que llega al río, que va a repoblar ese, o sea, que va a poblar ese río, los reclutas que llegan ese año entrando al río, tú estás en la desembocadura del río cargándote todos los juveniles, todos los que puedes, ¿no? Entonces, claro, un poco como con el salmón, cuando tienes un ciclo tan largo y tan complejo, y con todas esas, si quieres, excentricidades, ¿no? De irte al mar de los Sargazos, quédate aquí cerca, ¿no? Te vas al mar de los Sargazos, o sea, cruzas el Atlántico entero. Una trucha de 40, una trucha, no, perdón, una anguila de 40 centímetros, cruza el Atlántico entero, para que luego una larva de unos pocos milímetros cruce el Atlántico entero de vuelta otra vez. O sea, claro, todo Impresionante. eso, y llevan sobreviviendo así decenas, centenares de miles de años, ¿eh? Bueno, algo tendremos que ver nosotros. Quiero decir, es muy complicado, es muy delicado, hay muchas fases en las que la cosa puede fallar, ¿vale? Sí, sí, pero llevan cientos de miles de años haciéndolo y ahora están desapareciendo, ¿no? Yo creo que la pesca de las angulas es una burrada. Y el problema es, otro problema añadido, por ejemplo, en el País Vasco, mira que hay tradición de comer angulas en el País Vasco, que Sí, es sí, sí. Navidad y Mucho, tal. mucho, mucho. El País Vasco ha decidido vedarla porque no es seguro ya seguir pescando angulas. A nivel internacional está catalogada como un peligro de extinción. Aparte de que no se permite matar los juveniles de nada. Aquellas campañas de hace muchos años de pezqueñines, no, Ah, no. sí, sí, me acuerdo. Sí, no. Que es una burrada matar animales antes de que se reproduzcan. Porque claro, el efecto que causas en la población es bestial, les impides la reproducción. Pero es que esto ya es cargarse, ya no inmaduros, sino juveniles, justo los reclutas, ¿no? En Asturias siguen pescándolas. En Asturias acaba de anunciar el gobierno que van a restringir no sé qué, el número de días, de no sé qué y tal. Pues que claro, se pagan miles de euros por 100 gramos de angulas. Se hace una subasta, lo cual es para mí perverso, lo mismo con el salmón, lo mismo con los atunes en el mercado de Tokio. O sea, el mercado de Tokio en enero, pues igual pagan más de $1.000.000 por un atún. Sí. Un tío que tiene una cadena de restaurantes de sushi, ¿no? Bueno, pues aquí, y nos reímos. Mira, te pago 1.000.000 por un pez. Ya, bueno, aquí pagaste 4.000 euros por 100 gramos de angulas. Ya. ¿Por qué? Porque se cuentan las leyendas, ¿no? En Asturias. Yo me acuerdo que a mis abuelos se las regalaban. La gente pescaba angulas, se las regalaba, pero regalaba una caja de zapatos llena de angulas. O sea, hace no tanto, bueno, soy lo suficientemente viejo, pero no tanto, no 300 años, ¿no? Eran muy comunes, muy comunes. Y no se considera un alimento, o sea, un plato como De lujo. no, no, no. Se han convertido tengo un artículo de hace unos años que se llama Angulas de lujo. Porque es un lujo. Como hay tan pocas, pero claro, eso es bestial. En lugar de protegerlas, pagamos mucho dinero. Claro, si pagas mucho dinero, el que las pesca le compensa. Y Claro. yo me voy a pasar 2 noches ahí para sacar un kilo de angulas, pero me voy a ganar unos miles de euros con un kilo de angulas. Entonces, Sí. claro, estás hasta la última gota. Y como lo que te decía, como son toda una población, todas se reproducen juntas, interactúan para reproducirse en el mar de los sargazos, que tú estés protegiendo las anguilas y sus larvas, las angulas, en el País Vasco, no te sirve de nada si en Asturias seguimos pescándolas. Claro. Francia, Noruega, en Suecia están muy alarmados, están diciendo que hay que parar. Pero en Asturias nos da igual, seguimos pescando. Y no Es estamos que, pescando las nuestras, claro. ¿qué pasa en Entonces, Asturias, señores? ¿Qué pasa en Asturias? somos así de burros, Gorka, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No sé. Bueno, prefiero no meterme mucho más en política, pero vamos, es terrible, terrible. Yo te lo Y es comentaba antes. otra especie que es una auténtica joya. O sea, es Claro. decir, lo que te contaba antes del salmón es una joya de la biología, ¿no? Es una belleza, todo ese ciclo y todas esas estrategias y tácticas y tal. Las anguilas lo mismo. Aparte de lo que tienen de misterio, ¿no? Porque alguien ve a los salmones reproducirse y alguien ve a los salmones en el mar, pero las anguilas desaparecen y vuelven. O sea, vuelven las larvas porque los adultos se mueren todos, ahí no sobrevive ninguno. ¿Cómo lo hacen? Bueno, o sea, a mí me parece, vamos, me fascina totalmente. Me Sí, parece, los lo vamos a misterios, aprender. los misterios del mar, ¿eh? Los misterios del Sí, mar y sus especies. El caso es pero, que pero cuando se extinga se acabó. Cuando se No, no, extinga ya claro, está. claro. Bueno, se lo contaremos a los nietos, pero se acabó. Cuando empezamos a conocerla un poquito, se extingue, pasa mucho. Sí, 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 El, sí. Es terrible eso, es terrible. el tema de la anguila,
yo conozco un poco en la Albufera de Valencia, no sé si es Sí, la misma especie, creo que ahí sí, sí sí, que hay sí. tradición de hacer guiso de anguila y demás. Sí, sí, sí. Sí, es la misma especie, son La las misma mismas que especie. vienen del mar de los Sargazos y tal. Puede ser que el padre de la que entra en la albufera sea asturiano, no sabemos. Entiendo. Pero, pero sí, es la misma especie y sí que hay sitios. Quiero decir, a ver, hace suficientes años, ostras, un pez que se puede comer, nadie lo va a descartar, ¿no? Aquí sí se pescaban anguilas yo recuerdo, vamos, de pequeño y tal, sí que se pescaban. Lo que pasa es que la anguila se vedó hace mucho tiempo, la pesca de... Tampoco son adultos, ¿eh? Porque adultos se convierten cuando vuelven al mar a reproducirse, pero la pesca, digamos, en ríos, y sí que hay sitios, sí que se comía, ¿eh? Lo que pasa es que Claro. bueno, no era tan apreciado como el salmón, pero sí que se comía. Y sí sabía que en el Mediterráneo era más, y puede que en el País Vasco también, ¿no? Hay sitios donde, o Galicia, donde tenía más valor, pero vamos, sí, nadie desprecia un pez. Es decir, está riquísimo, claro. Sí, sí. Claro. Y, No, y sí, es la misma. Lo cual es parte del drama, ¿eh? Que sea la misma. Pero, claro. O sea que entiendo que si conforma una misma población que se mueve prácticamente a nivel mundial o claro, casi, claro. Sí, sí, en Atlántico mares, Norte. claro, en mares más cálidos como el Mediterráneo o en zonas atlánticas, o sea, es un animal súper adaptable y que Sí, corresponde a una lógica que todavía quizás no entendamos, como bien decías, que van allí a desovar ¿por qué? No se sabe. sí, Entonces, sí. luego eso que decías de que la regalaban en una caja de zapatos, me recuerda mucho porque yo sí que tengo familia ahí en País Vasco por ejemplo, el Sí. marmitaco, que ahora es una Ajá. delicatessen, antes era comida de pescadores, que eran las Sí, cocochas y el bacalao y la merluza, que antes sí, ahora es un plato que a ver dónde lo puedes consumir porque vale una pasta y antes era sí, comida sí, de sí. pescadores. Sí, 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 sí. Claro, esas cosas cuando empiezan a ser escasas, entonces se convierten en, de pronto las valoran, ¿no? Pero lo de las angulas se contaba eso, ¿no? Que se las daban a las gallinas. O sea, porque es que había tantos Fíjate, días que las daban a las gallinas. fíjate. ¿Cómo? O lo de los salmones, ¿no? Que se contaba en Asturias, se contaban más sitios, con lo cual probablemente es una leyenda urbana rural, ¿no? Pero los mineros de no sé dónde, los trabajadores de no sé qué campo, firmaban el contrato que no querían más de salmón más de una vez a la semana. Dices, porque O sea, que ya estaban me cansados de harto de comer comer salmón. salmón. Claro, claro, había tantos en Joder, determinada época, ¿no? Y ahora, y fíjate. ahora pagan no sé cuántos miles por el campano, ¿no? Y tal, el del restaurante este. Fíjate. Yo Sí, te lo comentaba antes, ¿no? Que no es una crítica al que tiene dinero, sino es una crítica a no, ese consumismo claro, de claro. decir, al final hay gente que tiene tanto dinero y no saben qué gastárselo, que algo tan escaso y tan que da ese morbo, ¿no? Decir, yo puedo consumirlo porque puedo. Yo creo que es Ya. también lo que nos caracteriza un poco como que hemos perdido la partida en esto porque, Sí, vamos, habiendo tan poquitas, yo incluso he visto algún youtuber, algún influencer que hace un vídeo, ¿no? Vamos a comer el plato exclusivo y esto vale una pasta y se hace en el vídeo y tal. ¿A qué precio, había macho? una, ¿A qué peli- precio? había una película que era sobre eso, una película de Marlon Brando y Matthew Broderick. Era en Nueva York, un muchacho que se consiguió un empleo en un restaurante y tal, tenía que ir al aeropuerto a por cajas de comida, ¿no? Y todo parecía que estaban traficando drogas, porque era un sitio como muy de lujo. Y al final lo que traían era un club de millonarios que pagaban $1 millón por cubierto por ir a cenar. Entonces, la cena era lo último. Entonces, era una tortilla de huevos de no sé qué lagarto, de no sé dónde, que se iba a extinguir. Entonces, pagaban un montón de pasta por comer el último individuo, ¿no? Luego, al final, Mm. era todo mentira, ¿eh? O sea, al final les ponían huevos de gallina y pollo y tal, ¿no? Pero ellos se creían que estaban comiendo no sé qué lagarto, no sé qué especie y tal. Sí, 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 sí. Pero bueno, una película de Hollywood. Pero es alucinante, y lo estamos viendo aquí. Dice, yo como tengo tanta pasta, entonces voy a pagar 700 € por una cazuela así de angula y tal, que tu abuela te diría, "No, bueno, ¿estás tonto o qué te pasa?". Eso O, es. o el marmitaco que decías antes, ¿no? Dices, será comida de pescadores, será comida de, coño, de supervivencia. Sí. Riquísimo, espectacular, me encanta, ¿eh? Pero, Bueno, pero, pero sí, pero de pronto se convierte en una cuestión de lujo. Pero que sea porque es una especie que la hemos extinguido, está al borde de la extinción, es obsceno, me parece obsceno. O sí, sea, me parece literal. de locos, El, de locos. y otra cosa que no sé cómo estará el tema, pero yo sí que he visto, o sea, la imagen que tengo yo de los que pescan las angulas Ujú. es en los márgenes de los, no sé si decir río o canales, van con una Estuarios, especie sí, de red sí, grande
y sí, van cogiendo los alevines, ¿no? Entiendo. sí. Como Y cedazos, son como un cedazo muy grande, sí, sí, eso sí. es, Antes eso se es. pescaban también desde lanchas, en las desembocaduras de los ríos. O sea, había gente que las pescaba a pie, como tú dices, ¿no? Caminando por el borde con unos cedazos y tal. Y había muchísimas y era fácil Sí, de pescarlas. Y otra gente desde lanchas, a veces con luces también y tal, con focos desde lanchas. Ahora una cosa que se está haciendo en Asturias, que claro, no son tan burros como para no saber que prácticamente no hay, o sea, que se pesca nada, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que dan dinero a los que tienen lanchas para que deshagan la lancha y no pesquen desde la lancha, pero desde los cedazos se puede seguir pescando, ¿no? claro, Entonces, bueno, es decir, al final es todas las que se puedan porque hay mucho dinero ahí y una nota oficial del Principado decían que era una tradición centenaria. Pues, claro. hombre, hace 100 años había anguilas a cegar, pero si ahora no las hay, fíjate de tradiciones centenarias que se está extinguiendo una especie. La tradición es extinguir especies. O sea, comerse el último juvenil como los del Club de Nueva York, el último juvenil wow, qué satisfacción, me comí la última anguila del planeta. Sí, Y como yo estoy contigo, ¿eh? O sea, el que tiene dinero y lo paga, me parece, pero la responsabilidad, de verdad, es quien lo permite y quien lo fomenta. sí. No tanto, ¿sí? Creo que hay que El, educar a la gente y hay que explicarle a la gente la importancia de estas cosas, ¿no? No solo la claro. belleza, de lo que hablábamos antes, que para mí la belleza es y me parece a mí que para ti también, la belleza de estas cosas, ¿no? Pero luego, no sé, no solo eso, es que cuando se acaba una especie, se acabó. Claro, es que la lógica que le veo yo a esto es, aparte del morbo de comerla, que queda Ujú, poco, ujú. toda, ya sabes, todo el auge que ha habido con la cocina aquí en los últimos programas de MasterChef, de todo esto. Sí, sí, Y, sí. y muchos de esos cocineros que van con ese afán, ¿no? De la cocina y tal, están no todos, hay otros cocineros que se niegan, pero Ah, sí que he visto yo alguno que promueve el consumo de estos productos y al final es sí, tirar piedras contra tu tejado, ya no solo por la conservación de una especie que debería ser lo principal, sino porque cuando no haya, ¿de qué vas a vivir? Igual que esta gente que sí, te vende sí. la tradición, Sí. coño, Igual si tú que ganaste estás, suficiente dinero. claro, tú que estás defendiendo la tradición, tu eh, principal empresa es defender esa tradición conservándola, ¿no? Porque si no, no va a Que haber se pueda tradición. seguir haciendo dentro de 100 años, Es sí. que no tiene Dinero. sentido. No. Y luego otro tema que yo creo que cuando hay una especie que queda menos, cada vez vale más, como el Sí, oro, sí. eh, el furtivismo aumenta. Hay mucho furtivismo, ¿verdad? Parece que sí. Con el tema de los salmones no sé, hay quien lo denuncia, seguro, ¿eh? Pero más que los salmones no se pueden vender. O sea, solo se vende el campano, solo se vende el primer salmón de la temporada. Sí. A ver, se venden, claro que se venden. A ver, por extranjero, Claro que se claro. venden porque alguien te da dinero bajo cuerda, negro, lo que sea, del restaurante, no sé quién, tal. Seguro, seguro. Hay trampas de decir, bueno, pues yo tengo una licencia y mi mujer que no pescó nunca tiene una licencia y mi hija de 12 años tiene una licencia y mi hijo de 4 tiene una licencia. Con lo cual, si hay un cubo por pescador, ya tengo 4 pescadores, ¿no? Para seguir pescando. Y tal. Ya, O ya, el ya. abuelo que, el Se abuelo la que ya no saben está para todas. nada, pero le haga una licencia al abuelo, entonces declaro que el abuelo pescó un salmón. Se la saben Luego todas. con las angulas es una cosa muy loca, por lo que te decía antes de que en Asia Japón sobre todo, pero también en otros sitios de Asia, se valora mucho la anguila. Y entonces, en realidad, comprar semilla, o sea, comprar los juveniles que entran en el río después de haber cruzado el Atlántico y tal, bueno, es semilla de las otras cosas sueltas en campos de arroz o en plantas de acuicultura, y entonces ahí crecen y se convierten en bichos grandes, que es lo que tiene valor ahí. Pasan cosas alucinantes. En el aeropuerto de Asturias de pronto encuentran a unos que llevan unas maletas llenas de angulas vivas, porque eso Ya se las ves. tienen que llevar vivas, metidas en unas bolsas con agua hiperoxigenada y no sé qué. Madre mía, o sea, aparte de los que se las lleven en camiones o en furgonetas, o sea que sí que hay furtivismo, pero mucho del furtivismo es o lo que nos cuentan, ¿eh? Por eso es más fácil echar la culpa a los asiáticos que cargarnos la culpa a nosotros, ¿no? Pero es un furtivismo curioso con las angulas es ese, es llevárselas a otro sitio para Ya, engordarlas y para crecerlas. Un ya, ya, ya. poco en la línea de Entiendo. lo que te decía, que no han conseguido cerrar el ciclo en cautividad. Claro. Entonces siempre es más salvaje. Qué No sé. curioso. Siempre hay, y como tú decías, cuando hay mucho dinero en algo, pues hay alguien que hace trampas o que Sí. se salte la sal. Siempre, siempre.